separamos o no al niño de su medio familiar, se vota y se puede acordar o no. Pero os lo comento para que veáis que son decisiones que se debaten en un foro todas las semanas, todos los jueves. Hoy ha habido comisión, se ponen los casos y se acordará o no la propuesta que han hecho los técnicos. Puede que se apruebe o puede que no, porque la decisión es realmente decisiva para el futuro y para la vida de un niño, ¿vale? Estamos hablando de que lo sacamos de su contexto, no del contexto escolar, que también el contexto social, sino le estamos retirando de sus progenitores, ¿vale? Y además esta comisión está asistida por un letrado del gabinete jurídico de la Consejería de Presidencia, que son los letrados que representan a la Junta en todos los pleitos. Mismo representan a la presidenta, que cualquier tema jurídico que tenga, que son los que nos representan a nuestros niños y defienden los casos después en los juzgados. Pero ese letrado vela porque las medidas que vayan allí vayan realmente fundamentales, ¿vale? ¿Qué acuerda la comisión? Pues las medidas que tenemos, ¿vale? Como lo veis ahí, pues declarar el desamparo, que lo tocaremos ahora. Asumir la guarda es automático. Si declaramos el desamparo a un niño, automáticamente tenemos la guarda. Y después designamos quién van a ser los guardadores. El guardador va a ser una familia o va a ser un centro, ¿vale? En el caso de que sea un centro, quien asume la guarda legal, el que está obligado legalmente, va a ser el director del centro. No sé si nosotros trabajáis ya en centros o no, pero el guardador legal de ese niño, con todo lo que ello conlleva, es la figura del director. Aunque como después veremos, lo vamos a ver comparando, quien realmente hace de guardador vaya a ser vosotros, los educadores, porque vos sois los que vaya a cumplir con las funciones que lleva la guarda, ¿vale? Pero legalmente, quien la tiene y responsable legal de la guarda es el director del centro. O una familia, pues las personas adultas. La tutela la tenemos ahí empieza, esa es una parte gorda, digamos, de nuestro trabajo, pero ahí empieza en la otra parte de nuestro trabajo. Ya está separado de su familia, ahora tenemos que trabajar para primero que vuelva. Eso es lo primero que la ley dice. Nos guste o no, lo primero es trabajar con esos padres que han maltratado, que han dañado al niño, para que vuelva, ¿vale? A veces haremos reinserciones familiares, como veis, pero también será la comisión la que lo decida, ¿vale? Y después haremos otra serie de cosas que conllevan la tutela. Pues si hay que operar al niño de una intervención quirúrgica grave, pues ¿quién firma? El tutor, la comisión. O si, por ejemplo, hay que gestionar el patrimonio. Podéis pensar que los niños que se tutelan son niños marginales, pobres y que no tienen nada de patrimonio que gestionar. Pues hay niños con indemnizaciones de millones de euros, con herencias de abuelos, de loterías, con casas de la abuela que le dejan en herencia. Es decir, todo lo que conlleva esa tutela legal, que es como más administrativa, nosotros tenemos también que velar por el cumplimiento. Veis un poco todo lo que conlleva la tutela del niño, ¿vale? Bueno, pues la comisión será el órgano decisorio y para desarrollar todas estas funciones de las que estamos hablando y que os van sonando un poquito, desamparo, tutela, guarda, acogimiento, ¿vale? El servicio tiene una estructura que es importante conocerla, porque al fin y al cabo la estructura va a reflejar el trabajo que se hace con el menor, ¿vale? Yo creo que si nos vamos a ubicar qué trabajo hago con el niño en un centro, tengo que saber quiénes, qué servicio y cómo está estructurado, quiénes han valorado que ese niño tiene que estar en un centro de protección o tiene que salir, porque desde luego el niño que entra en centro también es para que salga, ¿vale? La estructura actual nuestra, ¿vale? Yo os hablo del Servicio de Protección de Menores de Sevilla, ¿vale? Se supone que las 8 provincias somos iguales, pero en la práctica pues cada provincia es sui generis. Sevilla es bastante especial, aparte porque es muy grande, pues está muy cerca de las consejerías, y nuestra estructura actual es una jefatura de servicio de protección de menores. Es un servicio, antes me preguntaba un poco Eladio dónde estábamos ubicados. El servicio de protección de menores puede ser ahora mismo en Sevilla como cualquier otra delegación, es decir, tiene más de 80 personas a su cargo. Es un servicio que, no sé si conocéis o no la administración, hay que conocerla. Hay delegaciones de cultura y tal que quizá no tengan 80 trabajadores en toda la delegación, ¿eh? Este servicio solo tiene más de 80 personas, es muy complejo, ¿vale? De hecho, el día de hoy la jefatura de servicio está en vacante, sale y va a entrar otra persona, ¿vale? Lleva ya mucho tiempo y ha decidido irse. Tras la jefa del servicio hay un puesto, como veis ahí, que es la oficina del menor, ¿vale? Este puesto va a ser responsable de coordinar el expediente del menor, ¿vale?, con las esferas jurídicas, porque como os he dicho antes, la suspensión de la patria potestad conlleva una esfera que antes era muy privada, antes era el juez quien decidía, ¿vale?
Entonces nuestras medidas van a ser recurridas ante un órgano judicial. Nosotros no somos el juez que mete al niño en reforma y lo ordena y no hay nada que discutir, aunque lo puedan recurrir. Nosotros somos una administración que decidimos sacar al niño de sus padres y que sus padres normalmente no van a estar de acuerdo con esa medida. No viene el padre a decirnos, toma al niño. Ahora, hay un perfil de niño que si nos dicen toma al niño, decimos, ese no es nuestro, ¿vale? Pero normalmente los padres no van a estar de acuerdo con que sus niños salgan del medio familiar, con lo cual van a recurrir las medidas nuestras. Y la mayoría de ellas van a estar en un ámbito judicial, ¿vale? El fiscal tiene que velar por nuestras medidas, por el niño. Con lo cual, la oficina del menor lo que va a hacer es coordinar mucho la parte administrativa con la parte del juez, con la parte del gabinete jurídico de la Consejería de Presidencia, que va a ser la que defienda al niño en los juzgados, es decir, nuestros abogados. Ahora veremos quién conforma los equipos. Nuestros licenciados en Derecho no son los que después van al juicio a defender la resolución que hemos hecho del niño. Quien lo defiende son los letrados de otra consejería, que están muy alejados, porque además tiene otros temas muy importantes, muy gordos que hacer, como para meterse en el tema de un niño. Por eso la oficina del menor se crea, es un puesto reciente, solamente se crea en Sevilla, Cádiz y Málaga, las demás provincias no, porque tenemos unas características totalmente distintas, y se crea para coordinar nuestro ámbito administrativo con el ámbito judicial, porque tenemos mucho que ver, ¿vale? Y después hay 5 departamentos, como ves ahí. Esto digo que es en Sevilla, ¿vale? Por ejemplo, en Sevilla hay 2 departamentos de equipos de menores, porque era tan grande la casuística, teníamos 1000 y pico de niños tutelados, que la coordinadora, que era yo, pues yo dije, no podemos más. Cádiz, Málaga y Sevilla digo, no podemos con 1500 niños, a diferencia de Córdoba, con 9 equipos de menores, coordinar 9 equipos de profesionales, 30 y pico, y afortunadamente la consejería pues desdobló el puesto y ahora mismo estamos estructurados. Estoy por un lado, está mi compañero Miguel, que coordina todos los casos de menores que están en los municipios, ¿vale?, de los pueblos. Y yo coordino los niños que están en la provincia de Sevilla. Y los equipos de menores están territorializados, ¿vale? Esta es la oficina del menor, que son las funciones que hemos visto, y esta es la coordinación de equipos. Nuestros equipos, como veis, son territorializados conforme con la estructura que tienen los servicios sociales en los municipios. Sabéis que están formados por zonas de trabajo social y unidad de trabajo social, y cada equipo nuestro va a tener como referente zonas de trabajo social. En otras provincias no es así, en otras provincias va por reparto. Te toca este caso, mañana tiene otro. Si nosotros hemos intentado hacerlo territorialmente para coordinarnos siempre, intentar consensuar con los equipos de la zona de base, que son los que trabajáis con los niños en el medio, en las medidas de protección. Pero no tiene por qué ser así en otras provincias, ¿vale? Actualmente somos 2 coordinadores, hay un equipo intermedio que le llamamos de información previa, que ahora veremos lo que es un poco la puerta del servicio, y después hay 10 equipos multidisciplinares. Cada coordinador tenemos 5 equipos, y como he dicho antes, el educador no forma parte de estos equipos. Se ha pedido la figura del educador y el administrativo, que aunque parezca también es muy importante, pero al día de hoy los equipos de menores son trabajadores sociales, psicólogos y licenciados en Derecho. Sí tenemos educadores en el servicio por distintas casuísticas, pero no están contemplados en la estructura, ¿vale? El papel de los equipos de menores, que va a representar el tronco del servicio, son los técnicos que van a, como veis ahí, a recepcionar los casos. La información que nos llega la va a recepcionar los equipos de menores. Se procederá o no a abrir una información previa, que también veremos ahora lo que es. Y los equipos de menores van a ser los referentes de los expedientes de protección, de desamparo o de guarda, de los expedientes de idoneidades de familia extensa, si esos abuelos o esos titos son idóneos. Y sobre todo su función van a ser, como dije antes, el estudio, la valoración y el diagnóstico de la situación, problema que tenemos delante, ¿vale? Los equipos de menores van a tener 2 bloques. Por un lado, valorar esas informaciones que nos llegan y proponer la medida. Y después, como dije antes, una vez que hemos tutelado al niño, el equipo de menores va a seguir siendo responsable de que ese niño que ha entrado en el sistema hay que darle una alternativa estable. La alternativa primera de separación es siempre una alternativa provisional. La separación siempre es provisional, ¿vale? Se hace para reparar el daño, para atender al niño, pero después hay que darle una medida estable. El equipo de menores será el referente de ese niño hasta la medida estable.
El departamento de acogimiento familiar, pues ve que el servicio, los departamentos que tiene son los que van a dar solución, bueno, respuesta en principio al niño. Si se separa, tiene que ir el menor a una familia. Eso es la primera, digamos, principio básico de la norma. Esas familias no pueden ser familias que no hayan pasado por un procedimiento de idoneidad legalmente. Después nos encontramos situaciones que todos permitimos, toda la sociedad, salud, educación, servicios sociales, y nos encontramos niños que están en familia de manera totalmente irregular. Pero los menores, a las familias a las que tiene que ir, son familias que han tenido que pasar por un procedimiento de idoneidad, una valoración para saber si reúnen los requisitos o no. Y hay distintos tipos de familias, ¿vale? Yo sé que todo esto es mucha información, pero yo en 2 horas que no puedo condensar todo lo que se hace en el Servicio de Protección de Menores, ¿vale? Hay familias de carácter simple, familias de carácter permanente y también familias donde el niño va a ir para tener unos papás nuevos, que van a ser las familias de preadoptivos o de adopción nacional. Y además, aunque no es materia nuestra, los niños de adopción internacional no son nuestros niños, no son niños maltratados, ¿vale? Están en otro país, pero sí nos va a corresponder a nosotros, como hacemos idoneidades, la idoneidad de esas familias que han solicitado la adopción internacional. Pero son familias que solo tocamos la idoneidad. Los niños que vienen a internacional no tienen nada que ver con el servicio de protección de menores, ¿vale? También sus técnicos del departamento harán una valoración, que será la comisión la que acuerde o no la idoneidad de esas familias. Y el otro departamento que conforma el servicio, pues la otra patita. Si el niño no va a familia, va a un centro, ¿vale? Y ahí está el departamento de centro, ¿vale? Que en líneas muy generales se va a encargar de la gestión de las plazas. Cuando nosotros vamos a separar a un niño, lo primero que tenemos que hacer, yo no puedo declarar el desamparo de un niño si no tengo la plaza. Entonces hay que pedir el recurso, se intenta que sea el recurso más adecuado, ¿vale? Y será el departamento de centro el que nos dará el recurso, ¿vale? Si está el recurso, puede hacer el desamparo. Si no está el recurso, no se puede hacer. Se van a gestionar los distintos centros, las distintas plazas, los programas, que veremos después que hay centros que desarrollan distintos programas. Y este departamento dentro del servicio va a tener como función el seguimiento de la calidad de los centros. A nivel del trabajo del educador social en el centro, nosotros desde equipo de menores, yo digo que soy con la coordinadora, vamos a ver el trabajo que hacéis. Pero quien vela por la calidad de este trabajo, porque se aplican los instrumentos adecuados y porque la intervención cuenta con la formación y capacitación del profesional, va a ser este departamento. Ellos se ocupan de la parte de la calidad y de la gestión y de los instrumentos, ¿vale? El niño es cosa de equipo de menores, ¿vale? Pero hay un departamento que tiene que velar por la calidad de la intervención de los profesionales, y ahí vosotros, de hecho, la mayoría de los instrumentos que se utilizan socioeducativos en la intervención de niños en centro, quien los visa y quien los valora y quien los coordina es el departamento de centro, ¿vale? Y además pues nos hace un asesoramiento y formación a los centros, y también lleva un programa que antes se hacía desde los menores de 16 años y ahora es con menores de más de 18 años, ya no son menores, serían jóvenes, que es la derivación al plan de mayoría, ¿eh? Es decir, hay niños que cuando terminan los 18 años pues no se puede volver al medio familiar, no han encontrado una familia en todo el tiempo, y ahora mismo hay un programa que tiene la consejería, es decir, a nivel central, para que los jóvenes de 18 a 21 años que quieran y que no puedan volver al medio estén en unos pisos tutelados, entre comillas, ¿vale? Supervisados por educadores de varias entidades, de Paz y Bien, de Don Bosco, de Mensajeros, donde el niño se puede quedar un par de añitos más, ¿vale? Ese programa también se coordina del departamento de centro. Y el último departamento que tiene el servicio, para que termináis de conocer lo que se hace en el servicio, lo que el niño mueve, es un departamento de gestión administrativa, que además del tema de la gestión administrativa, todo lo que es base de datos, aperturas de expedientes, también lleva la gestión económica, porque como os he dicho antes, los niños no vienen solos, vienen con sus derechos y tenemos que representar los derechos, ¿vale? A nivel económico, el Departamento de Gestión Administrativa, pues por ejemplo, la atención en los centros se va a encargar de las pagas de las nóminas de los centros, va a ser el encargado de los remunerados. Hay familias, los abuelos, las titas, las abuelas, muchas veces viudas, solas, que se encargan de 3 nietos. El servicio, la delegación intenta ayudar económicamente en algo, muy poco, realmente la ayuda, el acogimiento remunerado es muy poco, pero todo eso, lo que es tema económico, se gestiona por el Departamento de Gestión Administrativa. Por supuesto, pues tema de patrimonio, que como he dicho, hay niños que sí mueven mucho patrimonio, o tema de orfandad o de prestación de niños, ¿vale?
La idea de que conocierais el servicio, pues que os vaya sonando todo lo por donde el niño tiene que pasar, la separación, la tutela, y que esos niños necesitan una serie de recursos que se canalizan a través del servicio de protección de menores, ¿vale? Mi ámbito especial es el procedimiento, donde yo me manejo mejor siempre, procedimiento e intervención con los niños del servicio, ¿vale? Yo en este caso, el rato que vamos a estar juntos, voy a hacer un resumen de esa intervención para que conozcáis por dónde pasa el niño, cuál es el proceso de ese niño que después va a entrar en un centro, ¿vale? Porque es la parte más mía de equipo de menores y de coordinación. Aquí realmente lo he resumido, lo he intentado resumir muchísimo, y con la idea esa de que cuando os encontráis en el centro con un niño que llega, podáis pensar de principio por todas esas situaciones que han provocado que el niño llegue al centro, ¿vale? Que a veces incluso pues van a ser bastante dramáticas, bastante drásticas. Bueno, pues muy resumidamente, nuestro procedimiento de actuación en general del servicio, sobre todo los equipos de menores, que son el tronco, ¿no?, del servicio, veis ahí un paralelismo entre la intervención técnica del técnico, lo que es recepcionar los casos, con una apertura de información previa, el estudio de valoración, las propuestas, con un procedimiento totalmente administrativo, ¿vale? Hasta el año 2002, que se desarrolla el decreto de tutela, no había una normativa en procedimiento de menores, había una ley que la veremos después, la ley 196 a nivel nacional, solo hay una ley de menores, la ley 196, fijaros qué poca norma hay, y en Andalucía la ley 198. Esa ley se desarrolla, tarda en desarrollarse hasta el 2002, pues imaginaros los años, 6, 98, 99, 2000, unos 4 o 5 años. Yo no sé si vosotros habéis trabajado en otros ámbitos, pero estamos acostumbrados a que salud o educación sacan leyes cada 2 por 3, decretos sacan todas las semanas y órdenes de desarrollo sacan todos los días. En menores hay una ley nacional en 96, hay una ley autonómica en el 98 y no hay 3 decretos hasta el año 2002 y 2003. Y no hay más nada. Si fijaros ya que la materia de protección de menores, no sé, igual no interesa, o no se conoce, o es muy nueva, pero normativamente hay muy poco, ¿vale? En el año 2002, con el decreto de tutela, lo que se hace es establecer un procedimiento administrativo para que los padres tengan más garantía. Es decir, antes hacíamos un desamparo y se lo comunicábamos a los padres y el niño se retiraba. Ahora no, hay que iniciar un procedimiento de desamparo, hay que dar una audiencia y hay que proponer y resolver, con lo cual los padres saben y conocen que su niño va a ser retirado y tienen derecho a alegar. La norma es muy garantista en el sentido de los padres, pero también es verdad que, bueno, que tienen derecho a poder ir alegando y aportando una información distinta, porque es verdad que la competencia nuestra realmente es muy dura, ¿vale? Cuando a nosotros nos llega una información, yo hablo siempre de información, no hablo de denuncia. Hay mucha gente que utiliza el concepto una denuncia de malos tratos. La denuncia se suele confundir con el tema judicial, ¿vale? Realmente a nosotros lo que nos va a llegar es una información de un daño, de un menor que sufre un daño. Será nuestra competencia si primero es una información de un daño de un menor, no vale, hay un joven en la carretera que está siendo abandonado. Tiene que ser menor de edad, aunque parezca de perogrullo. Tiene que tener menos de 18 años. Por lo tanto, hay que saber la edad del niño, ¿vale? Tiene que sufrir un daño, y tiene que sufrir un daño, como dije al principio, causado o permitido por aquellas personas que tienen la obligación de cuidarlo. Es decir, si es una niña de 13 años que ha sido abusada sexualmente por el vecino, nosotros no intervenimos. Esa niña tiene a sus padres que la protegerán, la llevarán al médico, denunciarán en el juzgado. Es decir, nosotros no estamos para niños dañados, solo para aquellos dañados gravemente por sus progenitores, que también hay mucha confusión, hay mucha gente. Es que la niña tiene a sus padres, sí, la están protegiendo. Nosotros no tenemos nada que hacer, ¿vale? Pongo el ejemplo porque también se confunde mucho. O puede ser que el daño sea de una persona externa, pero los padres no la protegen a ella. Puede ser que la niña, pongo este ejemplo porque siempre es el más, esté siendo abusada por el vecino, pero los padres no la llevan al médico, no la creen, no denuncian la situación, o incluso, que ya sería mucho más claro, se benefician económicamente de esa situación. Entonces sí entramos nosotros, el daño no es causado por los padres, pero lo permiten, con lo cual nosotros sí entramos en esas situaciones, ¿vale? Cuando esa información llega al servicio,
lo primero que tenemos que comprobar es eso, que es un menor, que es un daño y que es causado o permitido por sus padres. Todo lo demás no entra dentro de nuestra competencia. Y después lo que tenemos que ver es si esa información que llega, se abre lo que hemos llamado información previa, no sabemos, nos llegan a cosas, nos llega a cosas, informaciones tan variadas como una abuela que denuncia, una joven de 15 años que va allí al servicio, que seamos delegación y expone su situación, un informe del hospital, un informe escolar o un informe, que es lo que nos tiene que llegar, de los servicios sociales de los ayuntamientos, motivado con una propuesta de desamparo. Eso es lo que nos debe de llegar, pero nos llega todo lo demás, todo lo que sea niños, información nos llega. Entonces nuestra primera labor es ver si realmente se está constatada esa información, esa denuncia, si la dice un órgano competente o es solamente una denuncia que hay que constatar, si está constatada o no. Y si además refleja indicadores de gravedad, porque si la denuncia es que el niño va sucio al cole, pues bueno, como he dicho antes, va a haber muchos niños dañados. Nosotros la derivaremos a la corporación local, ayuntamientos o diputaciones, ¿vale? Por eso ahí os pongo que si esta mañana ya visteis la competencia en el riesgo y los conceptos de riesgo, pues lo pasamos. Por eso sí me gustaría que de vez en cuando, si queréis preguntar o decir, bueno, Sacra, esto lo vimos esta mañana, vimos los servicios sociales de la competencia, ¿vale? Nosotros es verdad que muchas de las informaciones que llegan detectamos que no son situaciones constatadas, no está constatado el maltrato, son gente que dice, que hablan, que informa, pero hay que hacer una averiguación y la averiguación, como veis ahí, es una competencia de la corporación local, no es nuestra, ¿vale? Y además muchas veces nos van a llegar indicadores que no reflejan una gravedad de calibre para que tenga que el niño que ser separado del medio, o no refleja una cronicidad, una situación que lleve maltratando al niño muchos años, o son niños, bueno, porque el niño va sucio y apenas más no le da de comer, pero tiene 15 años, bueno, pues no es un niño vulnerable, si no come abrirá el frigorífico, no es lo mismo que un niño de 2 años que la madre no se encargue de su atención. Con lo cual... ¿Sabes? El artículo 18.1 de la ley del niño es claro en que la competencia, los corporaciones locales son competentes para la detección e intervención. La nueva ley esta de sostenibilidad y racionalización de las organizaciones locales, que ya ha salido de esa ponencia, que está afectando y va a afectar, y está recurriendo también a la Tribunal Constitucional, etcétera, ya veremos eso cómo queda. Pero en este aspecto, ¿quita esa competencia o no la quita? Esa ley, que además es muy amplia y que no es efectiva hasta diciembre del 2015, si la información nuestra no los resúmenes que se están haciendo, porque como efectiva no va a ser hasta diciembre de 2015, parece que solamente deja a la corporación local las competencias pues en un área, yo no sé si parte de empleo o algo, le quita casi todas las demás, incluida esta. Yo no sé de aquí a diciembre del 2015 cómo las consejerías van a arbitrar y tal. Es decir, nosotros ahora mismo trabajamos con esta porque sabemos que no es aplicable hasta esa fecha, lo tenemos ahí como tiempo, pero nosotros trabajamos diariamente con las corporaciones locales. En la comisión, como habéis visto, hay miembros de la corporación local y estamos todos muy preocupados porque parece que esa ley le quita a los ayuntamientos casi todas las competencias, le dejan muy poquitas. Entonces, esta se la quitaría. Entonces, yo no sé cómo, si eso se lleva realmente a ejecutar en la fecha que por lo visto está prevista, que creo, diciembre del 2015, nos queda este año y el que viene. No sé después cómo va a quedar. Se está pensando que lo suyo es que al final, aunque la competencia sea de la Junta, porque se le quita a la corporación, que al final se convenie, como se hace con otras cosas, para que tú hagas eso, la competencia es mía, pero tú la haces a cambio de... Pero eso es lo que se está hablando a los niveles de consejería. Nosotros estamos en la delegación, somos, como yo digo, la base, y la consejería está más a niveles. Se está hablando de esto. En todo caso, al final la consejería, la competencia de la Junta, pues la conveniará a cambio de los programas que sea para que la ejecute el que está más cercano al ciudadano. Nosotros estamos muy lejos, es una delegación aquí para poder trabajar temas en el medio con las familias, que es impensable, ¿no? Pero bueno, está ahí. Sabemos que tenemos ese tiempo y yo lo que he escuchado de, bueno, incluso la Consejería de Presidencia, te digo que son los que tienen que darle legalidad a todo convenio y tal, es que la idea es que se pueda, en caso de que esa ley siga para adelante, que no se cambie de aquí al año que viene, pues se pueda de alguna manera conveniar competencia mía, pero tú la ejerces. De hecho, la competencia, por ejemplo, de la guarda es nuestra. Encima nosotros conveniamos con los centros, para que sean los centros, entidades, tenemos 2 centros propios y 48 centros privados, de entidades religiosas, ONG, que a las que conveniamos
y hacen esa competencia nuestra, la delegamos, ¿no? Se está hablando de eso, pero al día de hoy de todas maneras la parte de servicios sociales no está en vigor, con lo cual seguimos trabajando con lo que tenemos, que es que las situaciones de niños en riesgo, dañados, pero que no tienen que ser separados de la familia, es competencia de la corporación local, ¿vale? La corporación local, si lo habéis visto esta mañana, pues simplemente resume, tiene que, como pone ahí, apreciar, intervenir y aplicar las medidas que consideren oportunas, un plan de intervención para que esa situación de riesgo no llegue al punto de que tenga que ser separada, ¿vale? Al hablar ahí de apreciar es una palabra muy bien puesta en la norma, que en Andalucía está costando mucho trabajo. Hay comunidades autónomas, por ejemplo Castilla-La Mancha, Canarias, que la situación de riesgo la aprecian legalmente. Los ayuntamientos declaran el riesgo. Igual que la Junta declara el desamparo, en comunidades autónomas como Canarias, y el sentido de la ley 98 va por ahí, para que fuera la corporación local la que declarara el riesgo, los padres supieran y tuvieran una resolución diciendo su hijo está en riesgo, si usted no cumple estos compromisos, van a hacer. Al día de hoy eso ha sido imposible en la comunidad autónoma andaluza, no se ha podido llegar a acuerdo con la corporación local, pero la idea era incluso que se declarara la situación de riesgo, ¿vale? Lo que pasa es que digo que ha sido imposible. Yo he visto declaraciones de riesgo de Canarias y de Castilla-La Mancha, y el padre está en el medio, pero sabiendo que si esto falla, viene después el servicio de protección de menores, digamos, como en Andalucía. Esto ha sido muy difícil. Por lo mismo, porque si me dan la competencia, dame recursos, una victoria, ¿vale? Bueno, muchas de las informaciones que nos llegan, nosotros las vamos a trasladar a las corporaciones locales, ¿vale? Va a ser una de las primeras intervenciones, porque no van a hacer situaciones que entendamos vayan a provocar una declaración de desamparo, ¿vale? Ahí tenéis, ya digo, que si esta mañana lo habéis visto los conceptos, yo lo paso por encima, como además queremos terminar un poquito antes y queréis hacer preguntas. No sé si habéis visto esta mañana el concepto de riesgo con la corporación local. Es el riesgo, es decir, son niños carentes y son niños con dificultades. Nunca voy a decir que no haya niños en el riesgo que estén dañados, van a estar dañados, ¿vale? Pero eso no significa que tengan que ser separados de sus padres, ¿vale? Esas carencias y esas dificultades, ¿vale?, no van a ser lo suficientemente graves como para requerir la separación del medio, De manera, lo vais a tener después tenéis ahí la diapositiva. Y la situación de riesgo conlleva que la corporación local competente, ya sea la Diputación en los pueblos de menos de 20 o los municipios de más de 20, tengan que establecer un proyecto de intervención con objetivos y con plazos, ¿vale? Nosotros muchas veces, como protección de menores, para declarar el desamparo nos encontramos con un inconveniente gordo a la hora de defender la comisión nuestra valoración. Podemos estar viendo los técnicos que hay un desamparo, pero si no se lleva que se ha agotado la intervención en el medio, que se ha hecho esto, que se ha hecho esto, se ha hecho esto, y al final el niño sigue siendo maltratado, en la comisión, por ejemplo, es muy difícil llevar un desamparo. Muchas veces estamos discutiendo la corporación local y la Junta, por llamarlo así, pues compañeros de servicios sociales con compañeros de equipo, porque te propongo un desamparo y hay que ver que no lo veis. No es que no lo vemos, es que si no se dice lo que se ha hecho con esa familia para mejorar, qué le he ofrecido, qué recursos le he puesto, y que a pesar de todo el niño sigue estando mal, después falla la parte de yo no puedo separar a un niño si antes no se ha intervenido con los padres. Y no porque nosotros no queramos, sino porque realmente antes hay que evitar la separación del medio, ¿vale? Y eso es competencia de la corporación local, ¿vale? Bueno, pues esa es la información que no viene constatada o que no hay suficientes indicadores de desprotección. Puede ocurrir, y de hecho ocurre, y tenemos 1.400 niños tutelados, que son bastantes, más cientos de expedientes en valoración, que la información que nos llega pues esté constatada, nos venga por una corporación local con todo su informe, con toda su intervención hecha, y está motivada, y además se refleja indicadores de gravedad, de cronicidad o una vulnerabilidad del niño que refleja una situación de posible desamparo. En este caso, la intervención será iniciar un procedimiento para declarar el desamparo del niño, ¿vale? Esa es la competencia nuestra, el concepto de desamparo. Yo lo he puesto ahí, ¿vale? Se habla también mucho del concepto de desamparo, pero es un concepto, fijaros, que no lo establece ninguna ley, lo establece el Código Civil. El Código Civil. Nosotros hablamos de conceptos del Código Civil, con lo cual
este concepto es igual para toda España. Aquí no hay una ley autonómica, o una ley catalana o una ley. Es un concepto que nos viene marcado por el Código Civil. No es la Comunidad Autónoma de Andalucía la que decide o no lo que es desamparo. Como veis el concepto, yo he señalado las palabras en negrita porque son palabras clave. Muchas veces se nos puede a nosotros incluso decir, hay que ver que no declaráis el desamparo cuando lo veis venir. Pues si lo vemos venir, pero por desgracia no se produce, de hecho, no es un desamparo. Y lo vemos venir todos, vosotros que estáis ahí trabajando en el medio, o con niños en centro, o con niños en otro ámbito, en colegio y tal, y nosotros que llevamos trabajando en esto algunos años, vemos venir posibles situaciones de desamparo. Pero el desamparo por Código Civil es una situación de hecho, es decir, se tiene que producir. Y me podéis decir, hay que esperar a que, pues hay que esperar a que haya un daño y un maltrato para separar al niño. Nos puede gustar o no, ya digo que es lo que trabajamos. Lo demás sería situaciones de riesgo o posibles desamparo. Pero para declararlo, fijaros la palabra, se produce de hecho. Lamentablemente, se tiene que producir el hecho. ¿Vale? Y es a causa, como veis ahí, un incumplimiento de los padres por imposible o por inadecuado. Nadie va a cuestionar a los padres, nadie va a hablar de malos o buenos padres. Nos da igual el motivo por el que se produzca el desamparo. Puede ser que los padres sean deficientes personas con incapacidades mentales, que no tienen culpa, que no lo hacen queriendo y que no son malos padres. Nosotros no nos podemos meter en eso, tenemos que ver simplemente si hay un incumplimiento de las obligaciones que tienen los progenitores, que la tenemos legalmente todos los que somos padres, tenemos unas obligaciones, si la incumplimos se produce el desamparo. Muchas veces las situaciones de acogimiento de hecho, no sé si lo conocéis, si trabajáis en el medio, es que este niño está de hecho con los abuelos, no es un desamparo, es que hay una obligación de los padres de estar con sus hijos. Hay un incumplimiento, es un desamparo, que a lo mejor la Junta va a dejar al niño con los abuelos, pero desamparo es, porque el desamparo es un incumplimiento. Y a lo mejor el padre dice, pero si yo no he hecho nada, yo me voy a trabajar, llevo 10 años fuera, he hecho mi vida con otra pareja, mis hijos están con mi familia, pero es que usted tiene una obligación legal. Eso es desamparo, ¿vale? O del imposible, son padres que quieren atender a los niños, pero no saben porque son personas límites, porque no pueden, se las intenta enseñar, no saben. O porque lo hacen mal, inadecuadamente. Hay maltrato, hay daño, ¿vale? Pero no siempre hablamos del niño maltratado, sino también el niño que sus padres no saben o no pueden atenderlo. Da igual, si al niño le faltan esas atenciones, es una situación de desamparo, ¿vale? Porque la ley así establece las obligaciones de los padres, ¿vale? El concepto de maltrato yo lo he puesto ahí. Nosotros utilizamos mucho el concepto de Joaquín de Pol, un psicólogo del País Vasco que ha trabajado mucho en materia de protección de menores, y veis, este concepto es el que trabajamos mucho, que es una acción o una omisión. Puede que al niño no se le esté dando lo que necesite. Puede ser un trato negligente, el accidente no entra dentro del desamparo, si es un accidente pues no se considera que ha habido una imposibilidad, ¿vale? Y tiene que ser causada este concepto de maltrato no por una persona extraña, como dije antes, sino por los responsables, padres, cuidadores o incluso por nosotros las instituciones. A veces las instituciones también somos maltratantes, ¿vale? Y que comprometen la satisfacción de las necesidades básicas, ¿vale? Yo lo he puesto ahí, lo tenéis también porque creo que es importante que ese niño con el que os vaya a encontrar en un centro pues ha pasado por una de estas situaciones, viene de una de esas situaciones, a lo mejor nadie le ha pegado. El maltrato no es pegar a un niño, a lo mejor es que lo han ignorado toda su vida, ¿no? Que también hace más daño que el maltrato, ¿vale? Terminando con el concepto de desamparo para que termináis de conocerlo, porque el niño que esté en centro va a estar declarado en desamparo. Ese niño, la administración automáticamente en el momento que declara el desamparo asume la tutela, ¿vale? Lo dijimos un poquito al principio, aquí lo veis de manera más detallada. Y al asumir la tutela se asume también la guarda automáticamente, ¿vale? La guarda la veremos ahora el concepto, ¿vale? La tutela son más los derechos y las obligaciones, y la guarda es el día a día, atender y cuidar a ese niño, ¿vale? Y esa guarda, aunque la asume la comisión y la delegación territorial, que la tenemos en Sevilla, el mismo en Toto, el Servicio de Menores, la guarda no nos la quedamos nosotros, la tutela sí, pero nosotros no nos quedamos allí con los niños no están en el mismo en Toto 89, ¿eh? Los niños están en familias, ¿vale? Que ahora veremos también muy resumidamente el tipo de familia, o en centro, ¿vale? Que son los dos brazos, yo siempre digo que son de los dos brazos de la tutela del niño, el acogimiento familiar. Cuando hemos declarado el desamparo, entramos en la parte, se ha llevado la comisión ha aprobado la declaración de desamparo
Y esa resolución, que es un documento, hay que ejecutarla, porque hemos dicho que el desamparo es, y nuestra competencia es separar al niño. El niño hay que separarlo, ¿vale? Entonces esa resolución que ha sido declarada tiene que ser ejecutada, ¿vale? Para que el niño lo tengamos en guarda, en familia o en centro. Esa ejecución, veis ahí el proceso, yo lo he puesto en una parte que se habla muy poco en los cursos y para mí es muy importante porque, bueno, el niño que entra en el sistema, en un centro, en una familia, ha pasado por todo lo que hemos dicho, llevan 2 años trabajando en los comentarios con ellos, después los padres lo han dañado, tiene que ser separado y además tiene que ser separado, pues a veces es una resolución que se dicta de las pocas que hay en la administración, que tiene que ser notificada si se puede presencialmente. Sabe que la administración dicta una resolución, se manda por correo, se manda, cuando se recibe el acuse, notificada. Esta no, esta la ley dice notificada de ser posible presencialmente y además en 48 horas. Eso sí, trabajáis en otros ámbitos, veis el tema de administración, resoluciones, la resolución se notifica pues mandándola por correo, publicándola en Boja. Esta de desamparo no. Digo que no son tonterías, son detalles realmente importantes. Hay que citar a los padres siempre, si podemos, si no están localizados, pues, y hay que explicarle por qué se ha llegado a la declaración de desamparo. Normalmente no le va a llevar de extraño, porque como he dicho antes, hay todo un procedimiento que yo no me he metido en explicaros, ¿vale? Y el padre lo va a saber, pero a veces no. Y se le requiere que entregue al niño, que lo ponga a disposición del servicio, ¿vale? Afortunadamente hay muchas situaciones en las que los padres, ya en el procedimiento se le ha ido trabajando, con ayuda incluso de sus familiares, pues colaboran y hacen que ese niño entre en el sistema de una manera acompañado por los progenitores, ¿vale? A veces no colaboran, que como he dicho antes, a veces no están de acuerdo y bueno, llegan hasta el punto, no está de acuerdo, pero llegan hasta el punto a negarse a cumplir la resolución administrativa. En ese caso, pues pedimos la colaboración, en primer lugar, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la Policía Nacional, el área de menores, APROME, que intenta con nosotros a las buenas ir al domicilio, hablar con ella, que nos lo entregue, y ya ve un policía. Hay padres que sí hacen efectiva la entrega del niño, y hay otros padres que da igual que sea la policía y tenemos que pedir la colaboración judicial. Hay que pedirle al juez que pida que nos autorice a entrar en el domicilio. Esta es la retirada más traumática que hay. Es a las 7 de la mañana, se pega una patada en la puerta y se coge al niño, ¿vale? Nosotros intentamos que sean las situaciones menos posibles. De hecho, el año pasado hicimos 3 autos de entrada de los 100 y pico, 200 niños que se tutelaron. Pero son situaciones muy traumáticas. Y es importante que se vea que cuando el niño llega y llegáis a trabajar el turno de las 8 y ese niño acaba de llegar, pues si acaba de llegar a lo mejor viene de cogerlo de la cama en pijama y tal. Con ese niño que se le ha quitado de todo lo que conocía, bueno o malo, pero era lo que conocía, y a veces ha venido acompañado por los padres y se ha hecho bien y se ha preparado, y a veces no se ha podido hacer, con lo cual ya la separación en sí conlleva un daño, ¿vale? Se supone que un daño que lo va a proteger y que va a servirle para reparar el daño, ¿eh? Pero no siempre se puede hacer así. Intentamos que se hagan lo menos posible y de hecho cuando el niño está en los centros educativos, en los colegios, si alguien trabaja en algún cole o que esté en un hospital porque sea un maltrato físico, ya está en el hospital, a veces intentamos ejecutar esa medida en esos centros, en el colegio o en el hospital, para evitar una retirada después más traumática, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que es el proceso que hay hasta que llegamos a la acogida del niño. Ya lo vamos a tener, ¿vale? Yo por eso esta parte quería que os sonara, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito más, estamos un poquito a media intervención y ahora hablaremos un poquito más de ese niño que ya lo tenemos, ¿vale? Mi primera parte ha sido esa, exponer un poco la primera parte, el proceso, por qué llegan los niños al sistema, y ahora la parte que nos queda, Laurita, pues ya tenemos al niño, ya hemos ejecutado, ya lo vamos a coger, ¿vale? Y dentro de esa acogida, por la última parte nos centraremos en el acogimiento residencial, ¿vale? Pero quería un poco que conocierais todo el proceso por el que el niño pasaba. ¿Alguna preguntita? ¿No? No me queda muy claro si la denuncia de desamparo la puede hacer cualquiera o tiene también que estar relacionado. Quiero decir, yo voy por la calle y veo por ejemplo, un niño que está solo, no sé ni dónde viene ni dónde está y observo que lleva muchas horas solo. Yo anónima puedo poner una denuncia y decir ese niño no hay nadie que lo esté velando. Mira, yo por eso he dicho antes que la palabra denuncia es muy judicial. Tú luego si ves un niño en la calle como ciudadana hay que poner una denuncia pero a la policía para que vaya a poner, porque si es un niño de 3 años o 4
tenemos que actuar cualquier ciudadano. Y eso es una intervención automática de la policía, de un juez, porque un niño no puede estar. Otra cosa que tú seas un vecino que observa frecuentemente que ese niño, las horas que está en la calle, no sé qué, no es una situación para una actuación policial, pero tú estás viendo que hay una desprotección. Las informaciones que nos llegan son de todo tipo. Puede llegar tú con una comunicación, un escrito, una abuela, un niño. Tenemos atención al público, cosa que poca delegación hace. Yo salud no conozco a un cirujano que opere en la delegación de salud, ni a un profesor que dé clase en la delegación de educación. Nosotros somos delegación igual que salud, de hecho somos salud ahora, o educación, y sin embargo operamos dentro. Allí puede ir una persona de 9 a 2 y exponer una situación. Yo conozco que todos los días, es lo que he dicho antes, si esa información no está constatada, eres un vecino, y no es de una gravedad alarmante, nosotros lo que vamos a hacer es comunicarla a la corporación local, pero aceptamos esa información, ¿vale? Hay un teléfono de Salud Responde donde nos llegan muchos tipos de denuncias así. Nosotros normalmente la pasamos a la corporación local, salvo que sea grave. Menor que, no sé, por lo que tú dices, ¿no? Que está solo no sé qué. Esa actuación de todas maneras se supone que ya actúa en policía, porque cuando a mí me llega el FAD de Salud Responde, el niño estaba solo ayer por la tarde y a mí me llega a las 8 de la mañana. Así que la administración, eso es para un caso de policía. Pero actuamos. Si es una niña, por ejemplo, nos llega muchas veces por Salud Responde, una niña de 16 años que llama, que está mal, que está agobiada, que sus padres no la dejan, que se va a tirar por la ventana, pues nosotros esa información automáticamente va a la policía. Pero nosotros con esa información no hacemos desamparo, porque no está constatada. Son informaciones, como tú dices, denuncias administrativas, pero hay que constatarlas. Si actuamos, derivamos o incluso citamos, ¿no? En caso de adolescentes, pues vamos al colegio, con autorización del fiscal hablamos con ellos. Actuamos, pero no con la declaración de desamparo, porque desamparo habéis visto que se tiene que constatar, que hay que estudiar la situación, que hay que citar a los padres, citar a los niños, recabar información, ver si el compañero de servicios sociales está trabajando y montar todo un informe diciendo que es verdad que lo que alguien ha informado, por ejemplo tú, es verdad que se produce y además es de tal gravedad que lo mejor para ese niño es separarlo. Eso es un trabajo técnico que no es automático, el desamparo no es automático. El automático, si está de grave riesgo, se llama a la policía, actúa. La policía llama al fiscal, el fiscal dice niño para centro y al otro día nos lo manda a nosotros para que veamos si hay un desamparo o no, ¿vale? Pero cualquiera puede hacer una comunicación de una situación de riesgo, que yo pido que si solo es riesgo, se lo comunique a la corporación local. Para no ser, y si es muy grave, pues entonces al servicio de menores. Y ante una situación de desamparo en la que ya se determina que el niño sale del medio, esta mañana nos decían que a veces escuchan a los niños, que la edad que tienen y demás. ¿Cuando es desamparo también se hace o no? Sí, mira, en el procedimiento, que yo ya digo no me he metido porque es que en 2 horas es muy complicado, el procedimiento se inicia en una audiencia. Por ley, la audiencia es obligatoria a los mayores de 12 años. Yo no puedo hacer un desamparo si no escucho al niño. Hombre, si lo cito y no me viene, es que no me ha venido, pero yo estoy obligada. Con más de 7 años, los niños son oídos en la mayoría de los procedimientos. No es obligatorio, pero son oídos. Nosotros en procedimiento en forma con los padres, si tienen niños de 7 años, se citan para escucharlos, ¿vale? Y además le pedimos a las corporaciones locales, a los servicios sociales, que en su intervención siempre reflejen, yo os lo voy a hablar después, y además la parte vuestra como educadores, el educador social, el educador que sí forma parte de los servicios sociales en estructura, tanto de los equipos de servicios sociales como de los ETF, equipos de tratamiento familiar, son equipos que paga la Junta, pero convenio ayuntamiento, y es para evitar, se crean para evitar la separación, ahí sí es obligatoria la presencia de educador. Entonces, un informe que nos refleja a nosotros, por ahí una parte de la ponencia que yo os lo digo, lo que ese niño piensa, cómo el niño se siente, y ese niño incluso qué alternativas plantea, pues yo sí aceptaría irme a un centro. Eso a nosotros nos da muchísima información. Nosotros, obligatorio a los 12 años, lo intentamos a partir de los 7. Todo niño que a partir de los 7 que vaya al servicio. Claro, si los padres no nos lo llevan, nadie accede al niño, el niño no va al cole y los comunitarios no tienen acceso, pues no. Pero la participación del niño es clave, ¿vale? Tanto para los compañeros de corporación local como para nuestro procedimiento, ¿vale? Intentamos escucharlo allí presencialmente, incluso yendo al domicilio o allí en la delegación, ¿vale? No me... Y además tengo el ruido del aire por aquí, no me entero.
Bueno, eso es muy marginales, que por su cronicidad en toxicomanías, en adicciones de alcohol, en vida marginal penitenciaria, ¿vale? Es decir, familias que ya vienen de una desestructuración intergeneracional, ahí podemos encontrar mucho. Pero porcentaje yo no te puedo dar. Ese perfil de familia sigue existiendo, el que yo te he dicho de adicciones y tal. Es verdad que quizás hace unos años eran muchos más los problemas de adicciones, ahora no tanto, ¿vale? Suele haber mucho perfil de familias negligentes que las madres, los padres no saben, nunca han sido bien cuidados, padres y madres que nunca han sido bien cuidados y que es que no son capaces de cuidarlo. Eso es un perfil un poco general, la negligencia es uno de los maltratos más graves. ¿Qué nos está entrando ahora nuevo? No sé si como perfil nuevo no, porque a mí no me gusta hablar si no tengo datos. A mí cuando lo que nos parece es tener datos. ¿Cuántos niños hemos tutelado este año de este perfil? Y estadística a nosotros nos cuesta horrores hacerlo, con lo cual es muy difícil. Es verdad que estamos notando, pero como impresión, yo no lo doy como dato, ¿vale? Que el tema de las separaciones matrimoniales y la instrumentalización del niño en los conflictos está entrando cada vez más. Padres que se acusan mutuamente hasta el extremo de yo te denuncio a ti por abuso y tú me denuncias a mí porque estoy loca. Y eso durante años y años está entrando. El tema de las separaciones y de que los adultos no somos capaces de resolver nuestros problemas manteniendo al niño al margen. Y lo que también está entrando, perfil del niño y perfil de la familia distinto a lo que entraba hace unos años, padres o niños, padres que se lo han dado todo a los niños, se lo han dado todo, niños que lo han tenido todo, menos normas. Tenemos los derechos, como muchas veces digo, tenemos la andaluna de los derechos, pero no tenemos al compañero de las obligaciones. Y eso de los años, pues niños que con 12, 13, ante 14 y ahora cada vez más chicos además, con 11, nos están entrando niños con... Ayer tuve una reunión el martes con niños de 10 que los padres no podían con él. También nos están entrando, ¿vale? Que nosotros decimos, esto no es nuestro, que los padres, pero al final hay una imposibilidad y cuando tú has agotado todos los recursos, intentamos que se agoten y al final lo hay y hay un niño que hace lo que le da la gana, que está en la calle, que se prostituye con 13 años, que roba, que no sé cuánto, que todavía no entra en reforma porque el centro de menores infractores tienen que tener una edad mayor de 14 y son niños que están en la calle tirados porque sus padres les es imposible, concepto de desamparo les es imposible, porque no lo han hecho desde los 3 años. El niño de 3 años que ha hecho también no está entrando, ¿eh? El perfil del niño, lo que pasa es que claro, nosotros estamos para, entre comillas, sustituir a esos padres que lo maltratan, que le dañan, pero ese niño que no quiere protección y que nosotros, bueno, hay educadores sociales que tenéis que tener muchísimas habilidades para recuperar todo lo que ese niño, las habilidades que los padres no han tenido. Es un perfil nuevo, pero yo no te puedo dar datos estadísticos. Pero esos dos perfiles, el de la separación e instrumentalización, que además hace muchísimo daño a los niños, y el de los niños que lo han tenido todo, de familia, estas no son toxicómanas ni son adicciones, estas son licenciados en como vosotros y diplomados como yo, y trabajadores y un nivel económico bueno o no, es decir, que no hay pero que el niño pues lo ha tenido todo, tengo muchas cosas que hacer, estoy siempre trabajando, no tengo tiempo de atender, el niño no cuida a mi madre, lo cuida, yo tengo otras cosas que hacer, y al final el niño a los 12 años toma Junta de Andalucía que no puedo con él. El tema es que nuestros centros son abiertos, no sé si por ahí también lo tocaremos. Los centros de reforma son cerrados de menores infractores, los nuestros son abiertos. Lo vamos a ver, lo más parecido a una casa, a una familia. Mi familia, mi puerta es abierta, la de vuestros también, ¿no? Vuestros hijos entran, salen, van al cole solo. Pues con lo cual un niño que no quiere. Con lo cual difícil tenemos esa protección, ¿vale? Son los dos perfiles que creo que están empezando ahí a repuntar. Por lo demás, bueno, hay de todo, hay mucho perfil, ¿vale? Bueno, pues vemos un poquito la delegación de la guarda, ya hemos tutelado al niño, ya lo tenemos con nosotros, ¿qué hacemos con él? ¿Vale? El concepto de guarda, yo este concepto de guarda o de acogimiento, ¿vale? Es muy importante y además después vaya a ver como el educador social, y educador social además en los centros, realmente lo que van a hacer es esto, la guarda por Código Civil, ve que son términos que seguimos hablando del Código Civil, no de leyes, sino para todo a nivel nacional. La guarda es velar por el menor, tenerlo en su compañía. ¿Quién tiene realmente al niño? Luis Montoto no lo tiene la familia o el centro.
cuidarlo, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral, es decir, el día a día del niño, ¿vale? Yo por eso después comparo que realmente las funciones clave del educador son estas, ¿vale? Aunque la guarda legal la va a tener el director del centro, ¿vale? El acogimiento se puede ejercer, como veis ahí, a nivel familiar y a nivel residencial, ¿vale? Nosotros la primera medida que estamos obligados por ley cuando ejecutamos el desamparo y asumimos la guarda es que ese niño se quede en familia, es prioritario. El centro es residual. Yo, lo que trabajé en centro, es una medida que la ley contempla residual. Los niños tienen que estar en familia, eso la ley lo deja muy claro. Primero sus padres, que no puede ser interveniente pública, pero el niño tiene que seguir estando en familia, ¿vale? Nosotros muchas veces, yo os he hablado de la ejecución traumática, ¿no? Porque quiero que la conozcáis, porque es verdad que hay niños que pasan por ejecuciones muy traumáticas. A veces no pasa ni siquiera por una separación no traumática, sino que el niño ya se encuentra en esa familia. La primera alternativa familiar que nosotros vamos a considerar para dejar al niño cuando hacemos el desamparo es su propia familia, la familia extensa, ¿vale? De hecho, cuando trabajamos con los padres, la retirada del niño que no puede vivir contigo porque las cosas no están bien, porque no has solucionado las cosas, ya se le va diciendo que si hay alguien de su familia que lo pueda atender. Y de hecho muchas veces sabéis que nuestra familia viene acompañada de su hermana, de la abuela y de tal. Y si dentro del procedimiento de desamparo hay una familia extensa están definidas en el decreto, son hermanos, titos, abuelos. Lo demás, con nuestra legislación en la mano, no es familia extensa, también es muy debatido, pero es así, ¿vale? Hermanos, titos, abuelos, si durante el procedimiento hay un familiar que solicita el acogimiento, que nos da tiempo a hacer una valoración de idoneidad, de que reúne unas mínimas condiciones mejores que las de los progenitores, evitamos que el niño salga del contexto de una manera traumática y a un contexto no conocido. El niño se va a quedar, la primera alternativa que tocamos siempre es, el niño se va a quedar con su familia, ¿vale? Pero puede ocurrir que, bueno, no tenemos esa familia o no es idónea porque tiene las mismas circunstancias que los padres y tenemos que proceder a ingresar, a acordar el acogimiento familiar en una familia ajena, ¿vale? En esto realmente se ha evolucionado bastante. Hace, yo creo que 8, 9, 10 años, casi todos los niños que se declaraban desamparo iban a centro, iban a acogimiento residencial, ¿vale? Íbamos a tener niños en centro de los 0 a los 18. Y ahí los educadores pues tenían distintas funciones en función de que si era un niño de pañales o era un niño de 5 años medianito, como nosotros le llamamos, o a partir de 12 años, ¿vale? En 8, 9, 10 años ese perfil ha cambiado afortunadamente bastante. Al día de hoy, y Sevilla lleva ya trabajando 10 años el acogimiento familiar de urgencia. Los niños menores de 7 años, la mayoría de ellos cuando se retira, cuando se separa al niño del medio familiar, afortunadamente no va al centro. Digo afortunadamente porque la ley pone al centro como lo último donde tiene que ir el niño, aunque después veremos el trabajo que se hace con los niños. Al día de hoy en Sevilla hay pues casi, yo creo que 40 familias de urgencia y niños pequeñitos, si no se quedan con sus familiares, con sus abuelos, sus titos, en la retirada de los padres va a un acogimiento simple de urgencia, es decir, va a estar ahí un tiempo, el simple significa un tiempo, no se va a quedar para toda la vida, mientras hacemos otra serie de, trabajamos de nuevo con los padres, ¿vale? Y se evita que el niño vaya a un centro, ¿vale? Y eso prácticamente lo hemos conseguido en los niños de menores de 7 años. Hay veces que el niño, bueno, pues el niño o la niña, como saben, nuestras familias no son hijos únicos. Puede ser un niño, el sujeto del maltrato o del daño, pero nuestras familias suelen ser varios grupos de hermanos. Si son mayorcitos 6, 9 y 11 ya no nos podemos plantear una FAU. O si son niños pues de 7 años, al final los niños a dónde van es al acogimiento residencial, al centro, ¿vale? Y llegamos ya a la parte donde tenemos al niño, no en acogimiento familiar, sino en acogimiento residencial, ¿vale? Que era un poco la parte que se me pedía en esta intervención, ¿vale? La parte legislativa normativa, yo sé que es por la tarde, que son las 6 de la tarde y que hace mucha calor, y que la parte normativa pues suele ser más árida, ¿vale? Yo de todas maneras he intentado hacer un recorrido de resumen
y centrando en la parte donde actúa el centro, el internamiento en centro, el concepto del centro y el papel del educador social, por resumirlo y por llevar un hilo, ¿vale? Porque era por lo menos lo que me pidió el ADI, un poco el tema del centro, de protección, los educadores, ¿vale? De paréntesis, aprovecho para decir que del acogimiento familiar vamos a tener mañana una representante en la mesa redonda. Marian. Va a hablar de la práctica de los dos tipos de acogimiento. Pues una representante de La Fundación Márgenes y Vínculos, una entidad privada. vendrá y empezará a hacer un trabajo. Con ellos tenemos conveniado bastante del acogimiento familiar. Aceptación, idoneidades, FAUS también, familias de urgencia, ¿vale? Además de centros, también tenemos con vínculos centros, pero tenemos una parte importante del acogimiento familiar, ¿vale? Mañana lo veréis, ¿vale? La parte de centro, la parte normativa, ¿vale? También resumidamente, además estamos en tiempo bien. Las competencias en protección de menores nos viene ya del año 81. Veis el Estatuto de Autonomía, no he puesto el año, el primer estatuto sabéis del 81, ya está el actual, pero ahí es donde viene la competencia de menores. Pero lo dije antes, menores siempre es la parte más pobre de la casa más pobre de la Junta, que es asuntos sociales, siempre ha sido así. De hecho, la competencia no viene del año 81, pero no es hasta el año 87 cuando sale una ley, que es la ley 2187 de 11 de noviembre, que la conocemos los que trabajamos en el ámbito de menores como la ley de adopción. Realmente no es una ley de adopción, lo que se hace es una ley que modifica ciertos artículos del Código Civil. Nuestra competencia viene siempre marcada por Código Civil. Y esta ley en el año 87, 6 años después del estatuto, fijaros, en la que empieza a modificar la figura del acogimiento familiar y la donde aparece por primera vez la figura de internamiento en centro, ¿vale? De hecho, nuestros expedientes como niños, la competencia de la Junta de Andalucía, los primeros expedientes son de principios del 88.